Buen día, bienvenidos. Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá, bueno, bienvenidos al cuarto encuentro, ¿sí? Organizado por los compañeros del grupo de formación para espacios abiertos o de teatro callejero para espacios abiertos, ¿sí? En este encuentro, que es el cuarto, ¿sí? Le damos la bienvenida a que quienes por ahí están por primera vez. Vamos a estar con comediantes de la legua. Estamos con Flor, con Paula, con Antonella, con Altair. Después seguramente se va a sumar Luz, ¿sí? Y como versa el flyer que seguramente les llegó, vamos a estar tratando de pensar esto de construir grupalidad, ¿no? Casi siempre en el curso sorteamos esta necesidad. Este encuentro lo que busca promover y provocar, ¿sí? Es algunas reflexiones o tratar de celebrar, ¿sí? Algunas reflexiones en torno a la práctica del teatro, ¿sí? Y a la práctica del teatro cuando elegimos como escena el ámbito de lo público o la calle. Saben que mi trabajo solamente es de moderar y lo que les proponemos, como hacemos siempre, ¿sí? Es que los primeros más o menos 40 minutos, ¿sí? Las chicas van a estar tratando de pensar esto de arte, militancia, territorio, y vamos a conocerlas un poco más. ¿Sí? Y después, ¿sí? Habilitamos al tema de las preguntas. Como moderadora me toca eso, me toca que cuando ustedes van pensando algún tipo de pregunta, la anotan en el chat y yo después se las voy contando, se las voy leyendo a las chicas para que los vayan contestando, ¿sí? Así que bienvenidos a quienes están sumando, ¿sí? Acá ya empieza todo con elogio, ¿no? Esto de admiración a las chicas, seguramente háganse cargo, es para ustedes, ¿sí? Y entonces, bueno, las dejo con las comediantes de la legua. Bueno, hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias también al curso de formación del actor-actriz, por invitarnos a estar en este encuentro que la verdad que nos entusiasmó un montón. Bueno, la idea es contar un poco quiénes somos, cómo empezó toda esta travesía como grupalidad y como grupo de teatro. Nosotras somos Comediantes de la Legua, es un grupo integrado por 5 actrices, todas egresadas del curso de formación del actor-actriz para los espacios abiertos del EMAD. Nosotras somos, como ya dijo Araceli, Anto Perry, Paula, Luz Ibarra, Alti, quien les habla yo, y nuestro director Héctor Álvarez. Bueno, como en modo de resumen, vamos a contar un poco cómo nos conocimos nosotras. Nosotras nos conocimos en el año 2015, cursando la carrera de formación del actor y actriz para los espacios abiertos del EMAD en el Parque Avellaneda. Cursamos 2 años que no sé si hay personas acá que no conozcan el curso, pero bueno, son 2 años intensos de cursar todos los días y con un mismo grupo, que fue un grupo que la verdad muy heterogéneo y con muchas... de muchos diferentes lugares del país, del mundo, de acá, de la provincia, porteñes y demás. Así que fue un grupo muy heterogéneo que nos hizo aprender un montón también. El curso ya desde un principio, como bien algunos ya saben, en el final de los 2 años hay una obra de comprobación que ya pactados en principio son 10 funciones que tenemos que hacer con esa obra y con el grupo, ¿no? Siempre como desde el curso de formación se nos ha como una especie de por debajo como un currículum que va medio implícito de lo que es la autogestión, del trabajo de grupalidad, como este grupo comando que siempre dice Héctor, que en ese momento era el coordinador del parque. Yo digo del parque haciendo referencia al curso, no sé si todos lo entienden igual, pero yo digo el parque siempre haciéndome referencia a eso. Y en ese momento era como, bueno,
era accionar volitivo y consciente, esta frase que siempre decía nuestro director, y este grupo comando, que todas las partes de una grupalidad pueden accionar y pueden ir cambiando los roles. Todas las partes de la grupalidad pueden tener roles que pueden ir cambiando. Y eso también nos hizo, creo que en este momento, como construir como esta grupalidad. Bueno, nosotras, en el momento que nos dan la obra que iba a ser de comprobación, esta obra se llamó Comediantes del Camino. Era una obra que tenía 3 partes: principio, el prólogo de los intereses creados de Jacinto Benavente, luego pasaba a Amarillo de Carlos Omigliana, y finalmente concluía con Señoritas en Concierto de Cristina Escofet. Este fue el texto que nos brindaron cuando nos dijeron, bueno, esta es la obra de comprobación que van a hacer. Nosotras, como mujeres, nosotras éramos para ese entonces 10 mujeres, los varones eran 8. Digo esto porque la obra de comprobación se nos dividió, como los varones hicieron Amarillo de Carlos Omigliana y nosotras hicimos Señoritas en Concierto de Cristina Escofet. También, como no podemos dejar por fuera el contexto que nos estaba atravesando a nosotras como mujeres, y si bien nosotras en el curso no éramos todas como muy amigas, pero sí éramos compañeras atravesando como todos esos años, y todos esos años fueron 2 años, pero todos, que para mí fueron como 10, porque fueron de atravesar todos los días de 9 a 2 de la tarde. Segundo año, como bueno, ya muchos sabrán, llega un momento que vas hasta los fines de semana, los feriados. Es realmente mucho tiempo de calidad con compañeros. Entonces, en ese momento nosotras nos veíamos muy atravesadas por el contexto del feminismo. O sea, más o menos para esto, nosotras del 2015 fue el primer Ni Una Menos, al que muchas de nosotras participamos juntas, fuimos juntas, y en el segundo año también fue el segundo Ni Una Menos. Estaba dando acá en Buenos Aires y en Argentina como un proceso de mucha revolución en el feminismo. Entonces, cuando nos llega este material y nos ponemos a leerlo, y nos vimos muy atravesadas. Yo, por lo menos, hablando de manera muy personal, me sentí muy entusiasmada al leer ese material. Era como que quería hacerlo ya. No sé si mis compañeras no me dejen mentir, pero era una obra de 15, es un espectáculo varieté de aproximadamente 15 cuadros, más o menos, o 10 cuadros, en donde nosotras hicimos solo 3. Así que nada, nosotras estábamos súper entusiasmadas. Fue un espectáculo que lo hicimos en más o menos poco tiempo, no fue tanto tiempo el que tuvimos para hacerlo. Pero bueno, un grupo, nosotras 10, de mucho trabajo. Yo lo recuerdo, de mucho trabajo, de mucho juntarnos a hablar y a tomar vino y a charlar sobre el material. Y es como, en esto ahí ya como que yo me doy cuenta que había como un gustito más allá de que me gusta o no la obra. Era como algo que nos atravesaba y que nos movilizaba. Y entonces tuvimos varias instancias de discusión sobre el material. También una cosa que fue, bueno, nos fue dada desde el lado de la dirección, pero nosotras tuvimos que elegir los papeles y repartirnos entre nosotras, cosas que también fue como una instancia también de replantearnos cosas, porque fue como el juntarnos, el discutirlo, el ver qué quería cada una, que todas quedáramos más o menos contentas, y eso creo que también fue construyendo un poco lo que somos hoy, ¿no? Como el poder charlarlo, el poder hablarlo, el debatirlo, y todo eso creo que finalmente hizo que Señoritas en Concierto, cuando lo presentamos, causara muchas cosas, porque también a nosotras internamente nos causaba mucho, nos emocionaba mucho, nos movilizaba. Y bueno, y entonces cuando fueran esas 10 funciones, el recibimiento del público y lo que se decía cuando terminábamos las funciones y lo que nos venían a decir era como todo muy hermoso y de mucho
esto y de mucha movilización, porque era un contexto en donde se estaban hablando de estos temas y resonaba, indudablemente resonaba en muchas personas. Bueno, es así como nosotras estaba como circulando ahí por el aire el bichito de, bueno, ¿y qué van a hacer con esto? No lo pueden dejar acá, cuando estaba terminando ese año. ¿Y qué van a hacer con este material? Tiene que seguir afuera y tiene que salir y tienen que hacerlo. Y nosotras como que personalmente yo me moría por seguir Señoritas en Concierto, me moría porque tenía unas ganas de seguir haciendo esa obra, porque esto me movilizaba, me sigue movilizando hasta el día de hoy, pero en ese momento, cuando recién tenés como todo ese material, lograste eso en la calle, o sea, la primera obra callejera que yo hice como de esta envergadura, y, y es muy movilizante. Y obviamente que yo quería seguir y muchas compañeras nos encontrábamos y, che, seguimos con esta obra, ¿no? Y de repente escuchábamos como que también en los profes medio que nos llegaba como esto, y ustedes, y vean si no lo pueden seguir haciendo, y qué sé yo, bueno, entonces estaba ahí, estaba picando la pelota hace un rato, hasta que finalmente fue como, bueno, hacemos, ¿no? La seguimos. Una compañera de las 10 nos dijo, bueno, yo no la voy a seguir, estoy segura que no la voy a hacer, éramos 9. En ese momento tuvimos una reunión en la casita de la selva, las 9, con Héctor Alvarelos ahí, planteando como la situación, diciendo como, bueno, que el año que viene nos volvemos a juntar en marzo, vemos cómo están las cosas y empezamos a charlar de cómo sería volver con el espectáculo de comprobación ya en el año 2017, a principios de 2017. Esto debe haber sido diciembre. Durante el verano se empezaron a bajar a un par de compañeras, hasta que en febrero nos vimos las 5, que en ese momento estaba Sara, junto a Perry, Pau, Luz y yo. Alti todavía en ese momento no estaba. Y nos vimos las 5 en un parque, sentaditas en el pasto, diciendo como, yo quiero seguirla, yo tengo ganas también, yo también tengo ganas. Dijimos, bueno, vamos con esto, Héctor, y que Héctor nos diga si es posible que podamos seguir haciéndola, porque nosotras la habíamos vendido que era un espectáculo para 9 personas, y de repente se bajaron 4 y éramos 5, entonces como también fue un poco de eso, pero Que llegamos además a... algo propio de la apuesta, ¿no? Que era como la apuesta original, que estaba en la foto que mostró Perry, eran 2 andamios y 2 practicables. Y de pronto Bien. éramos como, bueno, somos 5 para armar una tremenda apuesta. Había todo un juego con el coro, dialogando con los cuadros. Entonces fue de pronto tener que preguntarle también a Héctor, tipo, bueno, ¿estás dispuesto? Porque va a ser casi generar un material no nuevo, pero adaptar muchísimo, y sostener también esto de, era como un poco lo que circulaba, como éramos 10, había una energía de 10 actrices, y de pronto, bueno, nosotras también estamos dispuestas a calzarnos ese sostén, ¿no? De un espectáculo que dura 50 minutos, donde estamos todas todo el tiempo. Y ahí como que empezó todo el proceso de adaptar el espectáculo y tomar decisiones que lo simplificaran desde un lugar para que fuera posible, como por ejemplo ahí volaron los andamios, y también empezar a pensar otras estrategias que hicieran crecer el material en función de esto. Bueno, quedamos pocas, empezamos a usar zancos, cosas que se modificaban, digamos, de la apuesta original, para poder sostenerlo. Y fue súper interesante también, como, digo, en esto que decía Flor, como de la idea de grupo comando. Nosotras cuando lo habíamos armado originalmente, un poco el reparto de personajes lo habíamos hecho entre nosotras, entonces había una escena particular que trabajábamos 8 compañeras, y 6, perdón, hacían como los mismos personajes duplicados, porque había 2 compañeras interesadas, entonces habíamos llegado al acuerdo de que una función lo hacían unas y una función lo hacían las otras. O sea, era como casi el armado de 2, como
si fuera repertorios distintos. Y fue como, bueno, ¿qué hacemos con esa decisión? Sostenemos, como se había dividido, digamos, sostuvimos un buen tiempo esto de Perry y Flor tenían un mismo personaje y lo sostuvimos como un tiempo que siguieran haciéndolo las dos. Todo esto como para contar a nivel anecdótico, ¿no? Como esta idea de, bueno, adaptamos, se fue esta compa, yo en ese momento me estaba cambiando, bueno, ya no te puedes estar cambiando, te tenés que cambiar así y salís a decir un texto, ¿no? Como todas esas cosas que nos hicieron crecer un montón. Yo por lo menos sentí como que esos 2 meses de volver a montarla fue como, ok, si Comediantes del Camino fue la comprobación, esto es como, no sé, se sube de nivel, ¿viste? Ok, lo que armaste lo volvemos todavía más adaptable. Y desde ese lugar estuvimos unos 2 meses más o menos ensayando para volver a adaptarla y estrenarla. Y un poco lo que nos obligó, o más bien nos invitó a ordenarnos grupalmente, fue el deseo de ir al Festival de Blumenau, que es un festival que se hace en Brasil y es como que reúne teatro universitario. Entonces nosotras teníamos esta carta de, bueno, salimos como del marco de la EMAD, sabíamos que habían grupos que lo habían logrado, aunque no era como, o sea, no es un festival que se dedique específicamente a teatro de calle ni nada por el estilo. Estaba como ahí ese deseo, y desde ahí como empezar a pensar también, bueno, ok, tenemos la obra, que era lo que teníamos, es necesario que aparezca para poder sostener ese deseo, digo, la elección del nombre, tener un logo, armar la carpeta, empezar a repartir los roles también, que a veces como que nos costaba un poco, digo, muchas somos muy jóvenes, y yo en ese momento tenía 20, por ejemplo, y era como, bueno, ponerse en la idea de, ok, hay como un sistema que me pide una carpeta, hay que aprender a hacerlo. Y agarrarnos tal vez de Perry y de Sara, que tenían como más experiencia, y poder empezar a resolverlo, digamos, en un lugar propio. El nombre, que esto nos parecía como lindo contarles, el nombre que elegimos, que es Comediantes de la Legua, a pesar de que muchas todavía nos dicen las señoritas, surge como de una especie de fusión entre lo que era el nombre del espectáculo de comprobación, que era Comediantes del Camino, y uno de los textos que es como muy reiterativo del material de Escofet, que es como Las señoritas de la legua. Y nos gustaba esto de la idea de vienen de antaño y vienen recorriendo como distintos lugares de lo itinerante, ¿no? Que es un poco la fantasía de los callejeros. Así que llegamos a ese acuerdo de decir, bueno, nos vamos a nombrar así, y empezamos a hacer como un reparto también de las tareas, porque empezaba a suceder eso, como una necesidad de, ok, todas podemos hacer todo, pero está bueno que haya un referente de cada trabajo para asegurar que eso se sostenga y que, nada, un poco, si todos hacemos todos, nadie hace nada. Entonces empezamos ahí a repartir, empezamos como con 3 comisiones que hasta el día de hoy sostenemos, que es como una comisión para manejar lo que son redes y difusión, flyers, estrategias como más de prensa, digamos, una comisión de producción y una mini comisión de tesorería y finanzas, digamos. Y con esa estructura empezamos como a movernos. Hay una anécdota que también queríamos contarles hoy, que es muy divertida respecto como de la constitución de la identidad grupal, que nos pasó unos meses después de estrenar. Vinieron unos amigos a ver un ensayo, porque no podían venir a las funciones, y no filmaron, ¿viste? Como era gente conocida, sí, filmen. Y unas 2 semanas después llegamos a un ensayo y la compa Flor da la noticia de que hay un grupo de Facebook con el mismo nombre, de repente,
Y la compa Perry dice, y no solo eso, miren, y se pone a buscar, ¿no? En YouTube, me aparece un video donde nos habían tipo copiado exactamente el texto de Escofet, mezclado como con cosas del nombre, qué sé yo, todo lo que habíamos elegido, y era básicamente una apuesta medieval de, de lo que nosotras hacíamos, como decir tipo, no, o sea, hay algo que pasa doble, que está bueno lo que hacemos, porque si llevamos 2 meses y ya nos están choreando el nombre y todo, algo pasa, puede ser un buen presagio. Pero fue muy loco también como sentir eso, como medio nos están robando la identidad grupal, rarísimo. Pero bueno, anécdota divertida. Después, algo que también es como importante, que nos parecía como importante contarles, es que nosotras como nos empezamos a reconocer como grupo a través de la decisión de seguir haciendo el material, pero hay algo que es como, ya lo venimos adoptando en estos últimos años, que es siempre hacer a fin de año una reunión donde nos encontramos un poco a repensar qué es lo que fue del trabajo anual, digamos, repactar también ese deseo, poner como en la mesa, digo, todas las cosas que estuvieron buenas del proceso compartido, y también todo lo que hay por trabajar, porque eso es real. Como se generó como esta costumbre de decir, bueno, es necesario que esté el encuentro donde revisemos todo lo que nos pasó, porque hay algo del trabajo que es tan demandante y tan rico también, que siempre nos quisimos dar esa instancia de no pasarlo por arriba y poder proyectarnos, que creo que eso es algo de lo que nos funciona, digamos, en este sentido de la continuidad, ¿no? Poder hacer pie ahí. Sí, y otra de las cosas que queríamos traer a esta charla y que creíamos importante era compartir que en este proceso de construir una grupalidad, porque nosotras somos jóvenes, somos un grupo joven en comparación con otros grupos de teatro que tienen muchísimos años, y que una de las cosas que nos ha ido construyendo y que nos dio bastante experiencia es el hecho de haber viajado y haber girado por otros territorios, que eso se lo debemos a la generosidad de la Runfla y de Héctor, que desde nuestro primer año nos compartieron la posibilidad de viajar, por ejemplo, al encuentro de teatro vivo de Santa Fe, con el grupo La Tramoya, que fue toda una experiencia. Ese mismo año también lo que hicimos fue hacer, ese mismo año no, sino a finales de ese año, comienzos del 2018, hicimos una pequeña temporada en Capilla del Monte que también fue muy significativa. Por ejemplo, ahí en esa foto que se está viendo, esa es Capilla del Monte, fue nuestro segundo año de experiencia grupal y significó tener que adaptar el material a ese contexto, digamos. No es lo mismo el contexto de hacer funciones en el parque, que es un lugar mucho más cuidado, ¿no? Que sabemos que el público está de alguna manera acostumbrado a ver teatro en ese contexto. Bueno, acá imagínense en el medio de un verano, en una peatonal, en donde la gente circula y bueno, y hay mucho bullicio, mucho ruido. Para nosotros fue una experiencia importante dentro del grupo. Tuvimos en este caso que quitar algunas escenas del material que requerían cierta intimidad, cierto silencio que habíamos. Bueno, esto obviamente fue más de la mirada de Héctor. En ese momento yo me acuerdo haberlo vivido en lo personal como algo duro, como no quiero que saquemos estas escenas, pero sí era necesario hacerlo porque se perdían, ni siquiera tenía sentido sostenerlas. Así que bueno, eso fue una experiencia importante. Luego también viajamos al encuentro de mujeres ese mismo año, no lo hicimos con espectáculo, lo hicimos como grupo para ver un poquito, era nuestro primer viaje al encuentro de mujeres y queríamos hacerlo en principio ver de qué se trataba.
Al siguiente año fuimos con el espectáculo, en 2019, y ese fue nuestra primera experiencia de salir sin Héctor, por ejemplo, y hacer función en un espacio sin el director, decidir en qué lugar íbamos a hacerlo, después cambiarlo porque finalmente llovió y tuvimos que hacerlo en un espacio semicubierto. Bueno, también una experiencia significativa ahí. También hicimos un viaje a Junín y a Chacabuco. Esta es la segunda experiencia que tuvimos de hacer función en el espacio cerrado, porque habíamos viajado hasta allí y ese día llovió, así que también tuvimos que meter el espectáculo adentro. Bueno, fue todo. El hecho de hacer función en el espacio abierto y todo lo que genera en el cuerpo, ¿no? Esto de la presencia grande, de la voz proyectada a 5.000 metros de distancia. Y acá, entrar a un espacio cerrado, era al principio, hicimos una pequeña pasada y me acuerdo que retumbaba todo y Héctor dijo como, no, pero el público va a salir corriendo, chicas, hay que bajar. Y bueno, y ahí fue como cómo sostener la energía y a su vez reducir todo eso. Bueno, nada, como queríamos traer un poquito esto, como las experiencias del hecho de haber viajado y haber participado también en festivales. Esta foto que están viendo es del Festival de la Víspera en Palomar, que organiza el Baldío. Siempre fue una decisión del grupo no quedarnos solamente en el espacio del parque, o por lo menos viene siendo hasta que pasó esto de la pandemia y nos metió adentro. Pero sí poder probar otros territorios, encontrarnos con otros públicos, adaptarnos. Hubo momentos en que viajamos y nos llevamos los andamios y ahí lo tuvimos que resolver con los espacios que existían. Recuerdo en Chacabuco que no teníamos los andamios y usamos las parecitas de las plazas. Que bueno, que también eso es significativo en el teatro callejero, ¿no? Tener que adaptar el espacio en el que uno llega y tiene disponible para hacer función. Después, otra de las cosas que queríamos traer es el hecho de la territorialidad, digamos, de pertenecer al Parque Avellaneda, que ya de por sí es un espacio de participación que te enseña mucho en ese sentido. Para nosotros fue que si bien en la escuela ya esto se militaba fuertemente, cuando nosotros decidimos conformarnos como grupo, que fue en el transcurrir, digamos, no hay un día que, de hecho, charlábamos en el grupo y nos preguntábamos esto, si tuviésemos que poner un día, es difícil decir, sí, este día empezamos a hacer grupo. Bueno, fue, como dijo Paula hace un ratito, se fue construyendo, ¿no? Entonces, cuando íbamos construyendo y decidiendo trabajar desde la grupalidad, entendimos que hacer nuestro anclaje en Parque Avellaneda tenía que ver con sumarnos a esos espacios de participación, que como son la mesa de trabajo y consenso, como son las reuniones de los actores culturales del parque, ese espacio real de territorio que es importante habitar, porque no es, nosotros hicimos la experiencia en esta intención de querer salir, de ir al Parque Centenario y hacer una función, y fue otra cosa, o sea, no era un lugar que nosotros habitábamos, no sabíamos cómo funcionaba, fue casi un capricho de, bueno, vamos y probamos a ver qué pasa, y la verdad es que fue duro, porque había mucha oferta, mucho ruido, y era como, ay, qué extraño esto. Pero también fue como encontrarnos con que, bueno, no todo es Parque Avellaneda, ¿no? Si salís, la realidad del parque, salís un poquito, te corres de la realidad del parque, hay otra realidad, que también está bueno hacer esa experiencia y habitarla, ¿no? Así que bueno, y después está también el espacio simbólico que habitamos, el territorio simbólico, que tiene que ver con el hecho de hacer teatro en espacios abiertos, y con esta militancia de disputa del espacio, ¿no? Que esto siempre lo dice Héctor, el espacio abierto es un espacio en constante disputa. Participar cuando se estaba haciendo esta propuesta de reforma del Código Contravencional y hacer ahí nuestro reclamo, como que el teatro callejero no es delito, digamos, el hecho de habitar el espacio público es un derecho de todos.
digo, y esto nos sigue pasando, bueno, este año es muy particular, pero de todas maneras nosotros cuando salimos, o a veces incluso dentro del parque mismo, hay que seguir militando esto, ¿no? De por qué tengo que estar pidiendo permisos o peleándome con ciertos funcionarios cuando lo que quiero hacer es teatro, es arte en el espacio abierto, en un espacio para todos. Bueno, y junto con esto también ir encontrando en el camino espacios de encuentro con otros grupos. Nosotros formamos parte de La Calle, que es los grupos de teatro callejero, que bueno, algunos tienen anclaje en el parque y otros no tanto. También formamos parte del GETI, que es Grupos Estables de Teatro Independiente, y encontrarnos ahí con otros grupos que tienen mucho tiempo de historia y de los cuales aprendemos muchísimo, y también aprendemos de cuestiones que tienen que ver con la gestión, cuestiones que tienen que ver con los reclamos justos de subsidios y de espacios que necesitamos ahí seguir militando, que eso también fue todo un aprendizaje para nosotras. Bueno, un poquito de esto también queríamos traer hoy, porque nos parecía significativo dentro de la historia del grupo, y quizás como continuando con lo cronológico, porque un poquito como no tenemos tantos años, estábamos llevando un hilo cronológico de historia. En 2018 se da un cierto cierto ahí vuelta de hoja en nuestra historia, porque una de las compañeras que mencionamos hace un rato, que es Sara Maggi, decide dejar el grupo porque decide hacer un viaje o volver a viajar, que siempre fue parte de su propia historia. Entonces ahí, se da un quiebre y la incorporación de Altair al grupo, que ahí no sé si Alti quiere contar un poquito de cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, primero, hola, no les había saludado. Yo recuerdo la primera vez que se contactaron conmigo como sorpresa, porque obviamente yo no sabía nada de la partida de Saru. Yo las conocía a las chicas, yo hice el curso un año después que ellas, o sea, soy de la camada que sigue, las conocía más o menos de vista, pero yo había visto Señoritas un montón de veces, a mí me encantaba, y lo primero que hicimos fue tener una reunión en la que me comentaron todo lo que estaba sucediendo, y se me propuso una especie de contrato verbal hasta que volviera Saru. Fue como, bueno, este es un compromiso que vos estás tomando, así como todo muy, muy serio, ellas son muy organizadas, y después como que yo fui absorbiendo un poquito de esa organización y de esa estructura, y fue como todo ahí. Yo tenía que contestar todo ahí en el momento, pero la verdad es que yo nunca lo pensé demasiado, fue como sí, obvio. Y la verdad es que el grupo soportó esto porque tenía una base y tenía una estructura y respondían a ciertos roles, como había comentado antes Flor, de grupo comando, que si se va uno, otro puede cumplir esa función. Y además porque estábamos hablando de un reemplazo y todavía Saru estaba ahí, entonces ella pudo transmitirme todo eso. Y al principio fue un proceso de mucha observación, de mirar los ensayos, de Héctor diciéndome, bueno, fíjate ahí, o poné el ojo ahí, y después de a poquito sí me fui sumando a algunos entrenamientos. O sea, primero fue desde ese lugar, desde los entrenamientos, desde ver, todo era como parecido a la escuela, pero distinto, porque ellas ya le habían puesto su impronta, entonces era como reaprenderlo. Además yo venía como de todo un año sin hacer teatro de calle, era como recordar ciertas cosas y volver a aprender ciertas otras, a la vez sumándome a una grupalidad que estaba constituida, porque, bueno, siempre va constituyéndose, pero ellas tenían cierta dinámica, y si bien cuando ingresa alguien se modifica la dinámica de los grupos, también
fui como adaptándome a ciertas cuestiones que ya venían implícitas. Después fue como, bueno, mirá Sara y engramala. Ya, bueno, estarán familiarizadas con el concepto del engrama. Yo engramé todo lo que Saru hacía en Señoritas, lo fui copiando, mirándola a ella, mirando la grabación que tienen las chicas de la obra, y siempre como con el consejo de ella, como de, bueno, esto está bien así, o esto mándale más por acá, y eso la verdad es que para mí fue súper rico, porque o sea, yo sabía cómo ella había hecho el proceso para llegar a la máscara, por ejemplo, o a ciertos personajes. Entonces eso a mí me ayudó un montón. Bueno, después sí, ya como empecé a ver las funciones de ellas, y bueno, cuando Saru se fue, nosotras seguimos un tiempo ensayando hasta que, bueno, finalmente estrenamos. Pero de nuevo, como sostengo, yo me sumé a una grupalidad que tenía la espalda para soportar un cambio, o sea, un reemplazo. Y eso para mí fue súper importante porque, nada, para mí era todo muy nuevo, y además ellas estaban investigando un nuevo material, y para mí eso también significó observación porque todavía no me había sumado como a ese proceso. Entonces para mí era todo un mundo nuevo, y después de a poquito me fui sumando a su ritmo. Señoritas tiene un ritmo importante. Y no es solo Señoritas, también el grupo tiene un ritmo interesante. Es como estamos todo el tiempo craneando cosas o mirando cosas. Tiene un ritmo muy activo y no te permite quedarte atrás. O sea, es como que yo siempre digo que para mí es como que me cachetearon así y me despertaron y fue, bueno, esto es Señoritas, este es el ritmo de Señoritas. Yo, perdón, Alti, pero quería mencionar también que esto también fue posible que Alti tenga como toda esta adaptación y que nosotras también podamos tener esta adaptación, porque nuestra compañera Sara la verdad es que fue muy responsable en ese sentido, porque nos avisó como casi un año antes que ya se iba a ir, entonces nos dio como la posibilidad de procesarlo internamente, de pensar a alguien que pueda estar con nosotras, de que Sara pueda hacer el tránsito junto a Altair, que también fue muy importante porque de mucha enseñanza para la grupalidad, para nosotras. Quería mencionar esto. Sí, y otro... Ay, perdón. No, Altair, digo, algo que quiero sumar, ¿no? En esto que insisten todas las voces mientras van en la relatoría de construyendo lo que somos hoy, ¿no? Aparece una y otra vez en cada una de ustedes la idea de adaptar, ¿no? Y creo que lo que tiene un grupo fuerte en esta identidad que Altair subraya, ya por entrar después, tiene que ver la construcción de una lengua en común, en todos los niveles, como lo fueron explicando, digo, no voy a reiterar esto, ¿no? Pero hay en esta identidad grupal, ¿no? Una lengua que las contiene, tanto sea, digamos, en lo que tiene que ver con los niveles artísticos y de proceso de creación de los espectáculos, y también como grupo de mujeres dirigidos por, ¿sí? Como un grupo que además tiene un director artístico, ¿sí? Que lo eligen, que todos los años vuelven a elegirse ustedes mismas para seguir en esta construcción, ¿no? Donde la adaptación es una clave para seguir encontrando como esa voz y ese deseo y esa parte de identidad. Digo, nada. Altair, no se me desmutee, siga. Ya vuelvo, para no interrumpir. No, nada, después que también esa adaptación fue posible porque también compartíamos un código, todas habíamos estudiado en la escuela, y más o menos ahí compartíamos código, compartíamos experiencia y ideología en un montón de cuestiones. Bueno, después, por otro lado, una vez que ya habíamos estrenado, ellas venían con el proceso de investigación que había quedado a un costado por la cuestión de mi incorporación, y cuando ya estrenamos y agarramos un ritmo de funciones, fue como, bueno, retomar eso y
reafirmar la idea de Señoritas como repertorio. O sea, como que por más que estemos investigando otras cuestiones, Señoritas está dentro de nuestro repertorio. Lo vamos retocando, renovando cuestiones, pero es como nuestro caballito de batalla en este momento, como, porque está constituida y cerrada y fuerte y lo soporta hacerlo. Bueno, después cuando retomamos ya esta investigación era como una pata más dentro de nuestro grupo, uno de los ejes que constituyen nuestra grupalidad dentro de lo que es producción, que bueno, tiene más que ver con el espectáculo de Señoritas que está más vigente. Después esta otra pata que se sumó, que es la de la investigación, que tiene más que ver como con la creación de algo nuevo que no sabíamos en ese momento. Ahora ya después vamos a entrar más en esta investigación, pero que cuando comenzó no sabíamos que iba a ser la creación de algo nuevo, fue más como ingresar a ver qué pasa, la necesidad también de algo nuevo después de tantos años de las chicas de hacer Señoritas, que bueno, para mí era algo nuevo, pero para ellas ya era más común. Y bueno, después también está como esta otra pata que también estamos incluso explorando ahora, que es la que tiene más que ver con lo pedagógico, que pudimos como desarrollarlo un poco más, por ejemplo, en la gira que tuvimos el año pasado Junín Chacabuco, que pudimos armar un taller de un día de lenguaje callejero para gente que ya hacía teatro, como que se van constituyendo dentro del grupo distintas aristas, y eso suma a la grupalidad. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo. Sí, y que también eso tiene que ver con que, digo que esto es algo que nos pusimos a pensar a partir de charlar un poco con Ara antes del encuentro, ¿no? Como cada una sigue por fuera formándose en cuestiones que tocan, digamos, con el trabajo que tenemos en común, y que de ahí, bueno, más la historia de cada una, que naturalmente como que vas profundizando en lo que más te interesa. Hay algo lindo que empezó a pasar como con esta apertura de la investigación, de decir, bueno, además de lo que ya tenemos en común, que es todo lo de la escuela, o sea, que sabemos que si hay un día que hay demasiado viento, tal vez es mejor hacer un entrenamiento que otro, esas cuestiones que te ubican rápidamente en esto que vos decís como una lengua en común, pero también darnos ese lugar de decir, bueno, esto es lo que tenemos, que de todo lo que las demás hacemos por fuera puede convivir y empezar a acercarse a un código más propio, ¿no? Y en ese sentido me parecía como importante también contarles como el lugar que tiene la música en el grupo, el espectáculo que nos propusieron en ese momento para hacer desde la escuela, es justamente un concierto, y había como mucha afinidad de parte de todo el grupo original hacia el territorio musical, pero es un lugar que hasta hoy nos acompaña fuertemente, como encontrar en la música un lugar donde las 5 estamos seguras, si se quiere, como para permitirnos el juego y la creación y todo lo que pueda aparecer. Aprovecho promediando, digo, ahora las voy a empezar a interrumpir para también ponerle voz a quienes están participando y trasladarle las preguntas, pero bueno, justo Mandy, lo que planteaba era esto que estabas charlando vos, que tenía que ver con la presencia de lo musical como parte de esta identidad, donde a mí me gusta, digo, ellas se han presentado muy bien, a mí me gusta mucho hablar en términos de identidad de este grupo, ¿no? Frente a llamarlas las inquietas, porque me parece que eso las define, ¿no? Y también entender que se trata de consensuar, ¿no? Pero es una celebración o conquistar la diferencia. Cada una tiene su propia identidad y esto lo trae, ¿no? A un lugar o un territorio en común, ¿no? Y acá Martín pregunta, bueno, ¿cómo definen su poética? Algo de esto vinieron charlando, pero dice, ¿desde qué lugar trabajan el feminismo en su obra? ¿Sí? Quizás esto adelantando un poco de qué va la investigación que están haciendo en el nuevo proceso, las puede ayudar. Y dice, por último, esto es muy interesante, ¿existe la posibilidad de incluir varones en su espectáculo?
No sé quién se hace cargo de empezar a contestar, ¿eh? Bueno, tomo un yo también poquito. estaba por ahí. Bueno, como quiera, Flor. No, estaba por decir un poco, nosotras el otro día, nosotros tuvimos como una mini charla el jueves pasado con Ara y con algunas profes de la EMAD, hablando un poco de lo que iba a ser este encuentro. Y hablamos un poco de esto, ¿no? Del feminismo, que yo dije que es un contexto que en un principio nos atraviesa, el feminismo nos atraviesa a nosotras, como mujeres y como individuos en este momento de la vida nos atraviesa. Indudablemente no sé si nosotras, no sé si era esto lo que querés decir, Perry, pero no somos un grupo que trabaja solamente obras de género, por ejemplo. Nosotras, indudablemente las obras que hagamos, los materiales que llevemos a cabo van a estar atravesados por el feminismo, porque es nuestra identidad también personal, individual. Entonces, indudablemente eso va a salir, pero no sé si es algo que nos, nos, nos esforzamos porque esté, como de repente sale, está solito ahí. No sé si algo más querías agregar, Perru, acerca de esto. No, sí, eso, que somos un grupo de mujeres y que somos un grupo de mujeres que hacemos o hemos hecho o seguimos haciendo una crítica sobre nuestro lugar como mujeres en esta sociedad. Entonces, algo, y hacer teatro implica repensarse y poner, ¿no? de lo que uno es en escena, más allá de que no hacemos teatro biográfico, pero uno construye desde lo que es. Entonces, es imposible salirse de eso que sí te atraviesa. Como decisión estética no nos propusimos abordar siempre en nuestros espectáculos la temática de género, pero seguramente va a aparecer esa crítica en algún lugar, va a estar en todos nuestros espectáculos. Digo, en este nuevo material que estamos atravesando, ya estamos haciendo una crítica. Cada vez que estamos trabajando en torno al tango, adelantamos un poquito ahí, y bueno, y ahí aparece una presencia machista muy fuerte en esa historia del tango. Entonces hay algo de eso que ya nos empezamos a preguntar. Pero sí, no sé si, o no es hoy en día nuestra única mirada, nuestra única dirección como grupalidad. Eso. Y después Sí, tal vez. Ah. Sí, tal vez como en un nivel, o sea, no tan meramente de decisión artística, digamos, de vamos a hablar de esto. Sí hay algo como que, bueno, en estos últimos años, como dijeron, las compas por el contexto y el haber ido juntas a los encuentros de mujeres, y sí, nada, el propio hecho de estar armando un grupo que habla de una temática y que además, siendo mujeres, digo, hay algo también de lo que empieza a suceder de revincular desde otro lugar, ¿no? Como poner en juego en la misma práctica grupal todas las preguntas que se agitan socialmente y poder revisar en qué lugares, mira, todavía acá aparece esto y como estar preguntándose. Yo creo que desde ese lugar es muy fuerte también en el manejo que tenemos grupalmente el enclave del feminismo, digamos, como en todo, digo, en nuestra relación entre nosotras, con el espacio, eh, aparece, ¿no? Creo que tiene que ver, digo, en principio comediantes aparece fuertemente, ¿sí? Con señoritas, que ya es un texto, ¿no? Pensemos que trae a Cristina Escofet, trae los arquetipos femeninos a discutir, digo, en esa vocación uno resuena en una identidad. A ver, una cosa es la práctica militante, otra es la práctica artística, y la práctica artística no necesita reducirse, sino que no va a dejar de resonar los intereses que son propios. Acá creo que Martín también lo que plantea es esta posibilidad, por eso a mí me divertía la pregunta, ¿no? Si en algún momento puede haberles actores invitados que ¿sí? Sean varones a alguna propuesta o proceso, y eso, bueno, eso se verá en el tránsito. No sé si están
quizás la pregunta sería, ¿están cerradas a que alguna vez haya un actor varón participando de un espectáculo de las comediantes? Yo creo que son preguntas que uno no se hace hasta el momento, ¿no? En que, o sea, yo creo que si hay un material que en algún momento nos pide eso, o sea, que somos 5 y la verdad que hay que salir a ver con quiénes trabajamos con todo esto, ¿no? Que digo, que Alti contaba, ¿no? Como que hay una, no sé si es ambición la palabra, pero hay como un ritmo de trabajo que sabemos que nos interesa y que nos coloca en un lugar desde donde podemos funcionar. Y creo que, no sé, no sería un problema. Digo, nunca lo pensaríamos desde ese lugar, me parece. Ahí Nunca lo hablamos tampoco, pero creo que sigue por ahí. me lanzo a decirlo. Sí, totalmente. Vina le dice cómo es ser una grupa de mujeres, porque digo, esto también es quienes miramos desde afuera, como espectadores, ¿no? La identidad. Y especialmente cuando uno además pudo ver señoritas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo es yo les leo, ¿cómo es ser una grupa de mujeres trabajando con un director hombre, ¿sí? Cuando la grupa deconstruye las posiciones de poder en el trabajo práctico, piensan en hacer algún trabajo con una dirección femenina, con una directora mujer. Digo, yo quizás por eso subrayaba antes que ustedes son un grupo y que eligen como director artístico, que no es el director del grupo, sí, a Héctor como referencia. Lo eligieron en el primer proceso, lo están eligiendo ahora en el proceso de investigación. Pero bueno, esta es la pregunta que les hace Dina. Sí, yo creo que nosotros no hacemos una distinción acá, justamente porque no creemos en que lo masculino represente solamente un lugar de poder. Me parece que el proceso de haber trabajado con Héctor, para nosotros es muy, de estar trabajando con Héctor es positivo, no nos representa un ruido ahí. Sí sabemos que esto para el afuera es bastante, porque nos hacen esta pregunta habitualmente. Nosotros en el funcionamiento es muy democrático nuestra forma de manejarnos, no es que Héctor tiene la decisión sobre lo artístico, porque es quien mira de afuera en este momento, que puede ser en otro momento una mujer o puede ser, digo, no tiene que ver con la identidad de género que se autoperciba esa persona, sino con el rol. En este momento Héctor tiene el rol de mirar de afuera y nosotros y nosotras depositamos la confianza de eso y entendemos que quien mira de afuera es quien puede, porque es muy difícil estar adentro, por más que muchas a veces lo hacemos, es muy difícil decir, sí, esto funciona así o funciona así, porque es imposible, digamos, tener una mirada desde afuera estando adentro. Entonces, nada, para nosotros no significa un tema, pero sí notamos que suele ser un tema para el afuera porque nos hacen bastante esta pregunta. Sí, creo que tiene que ver, bueno, hay tanto feminismos como feministas, bueno, depende desde qué lugar circule, además siendo un tema sensible hoy, pero creo que tiene que ver con un tema que va cobrando otras voces, pero una sensibilidad mayor que tiene que ver con la identidad. Por eso hoy hablaba, ¿no?, de esta, bueno, lo decía Altair, ¿no?, cómo sumarme a una voz, cuando hablaba del grupo, a una voz construida, cómo encontrar mi voz en esa voz, ¿no?, grupal. Creo que no es una cuestión de género, se podría trabajar en otras cuestiones, sino que alberga otras problemáticas en las identidades, ¿no? Acá yo no me quiero olvidar, porque acá la mamá de Flor dice, las vi muchas veces y no hay ves que no me emocione verlas disfrutar de hacer lo que les apasiona. Y me parece que esto también es un punto de identidad a pensar, el deseo y el volver a elegirse. Creo que parte de una grupalidad tiene que ver con esa elección, que no es menor tampoco en el lugar de trabajo, ¿no? Porque uno se tiene que resonar, tiene que calentarse con lo que hace y son unas apasionadas en lo que hacen, y creo que no solamente la mamá de Flor pasa lo mismo. Voy a contar, muchos de ustedes saben que este año el curso ha decidido
a partir de la virtualidad, tener un espacio más abierto e involucrar egresades en el trabajo en común y en los procesos de trabajo. Y aparecía el viernes, cuando se hablaba acerca de comediantes, ¿no? Aparecía esto de decir, estamos ensayando en otra parte y escuchamos el ensayo de las comediantes y es increíble poder escuchar esa voz que nos hace decir son las comediantes, ¿no? Son comediantes, son ellas. Digo, hay una construcción que aún frente a un territorio, digamos, ¿no? Es el grupo, en estos encuentros virtuales que tuvimos, es el grupo más joven, y no etario, sino de configuración, digo, tienen una vida que se traza en la genealogía desde el 2016 para acá, digo, y esto es importante. Acá siguen, son puro corazón y pasión, pone Pau, digo, acá les están lloviendo ya, hay muchos mensajes muy amorosos, ¿sí? Y lo que les propongo a quienes tengan preguntas, ¿sí? Las vayan poniendo, bueno, porque ya son, digo, estamos atravesando, nos queda un ratito todavía para estar en común. A mí me parecía, no sé si las chicas fueron muy ordenadas en cómo fueron exponiendo todo el itinerario. A mí me parece interesante, sí, rescatar cómo dentro de una agrupación, como es la agrupación del Getty de teatro independiente, pueden llevar ¿no? Llevar la representatividad de un grupo que trabaja en esta conciencia de ser grupo y de ser, ¿no? Un grupo de teatro de calle. Digo, hay un lugar de construcción identitaria en el que a mí me gustaría también subrayar algo, ¿no? Donde el grupo ya se empieza a pensar como enclave. Por un lado está la producción de espectáculos, pero por el otro lado, como grupo, empiezan a organizar otras actividades. Es fundamental esto que planteaban de la parte pedagógica, ¿no? De ir a ciertos espacios, especialmente uno sabe que salir, ¿no? De ciertos espacios a otros, es decir, no solo nos tenemos que presentar, sino presentar el lenguaje que tenemos en común. Y haber sido formadas en un lenguaje me permite también ser resonador en ese aspecto, ¿no? Poder asumir con todo lo que traen, digo, cada una se está formando, digo, Antonella tiene una fuerte, digo, formación en pedagogía, y decir, bueno, desde ahí, cómo combinamos esta necesidad de seguir formando, ¿no? En la práctica para calle y la práctica teatral de calle, ¿no? Maga dice, ¿han pensado en la posibilidad de realizar un nuevo espectáculo como grupo? Creo que esto, digo, quieren más datos del nuevo proceso. Con tango no nos alcanza. Sí, creo que un poco algo Perdón, que antes se sumó Luz. Bien, Así que... nuestra futura kinesióloga, ¿no? Si no me equivoco. Buenas, sí, disculpen, estaba de hecho trabajando en un consultorio, así que nada. Bien, ahí le decimos, en el mismo grupo tenemos una estudiante de kinesiología, una kinesióloga, esto es fantástico. Les repito, Maga dice, digo, tienen como ganas de saber más del espectáculo, les aviso esto, ¿sí? Y acá Lore dice, aguanten las comediantes, queremos nuevo espectáculo para dejar de llamarlas señoritas. Así que cuenten algo más, ¿sí? Aunque, digo, al menos del proceso, me parece que la creación ligada a la investigación, otra palabra que ustedes están todo el tiempo subrayando, está bueno para poder charlar, quien quiera. Sí, creo que yo por lo menos abro y si querés ahí, Pequi, seguir. Pero hay algo como importante que nos gustaba la idea de poder contarlo también, como no presentar simplemente las cosas tal vez lindas del grupo, sino también mencionar que parte de esto de la decisión de haber continuado con Señoritas como repertorio, por la resonancia que tiene el tema y porque siempre nos vamos después de la función con la sensación de, ok, hubo alguien que tal vez no pensó en esto nunca y que por el color del material se está permitiendo escucharlo. Y algo de eso de, bueno, sostenerlo con el nivel de exigencia que manejamos, porque es así, digo, nosotras ensayamos
nos encontramos 2 veces y siempre una vez de esas pasamos el espectáculo para sostener ese piso. Y en algún lugar también fuimos como, o sea, parte de ese decidir sostenerlo desde ese lugar tan como comprometido y de reloj, digamos, que es parte del espectáculo, ¿no? Que si entras 5 segundos tarde hay un bache, o sea, hay algo de eso que exige como un entrenamiento. Y desde ese lugar empezamos ya hace casi 2 años más o menos, a asomarnos como a esta investigación nueva a partir de un ejercicio que nos propuso Héctor para explorar como expresivamente en principio, y dejando este lugar de, bueno, quizás devenga en un espectáculo, pero no pongamos ese deseo por delante porque ya nos va a cerrar la investigación. Entonces, algo de sostener como la calidad, digamos, de la investigación, y en el medio el reemplazo de Sara, y en el medio querer hacer casi todas las cositas que nos proponían, digo, no sé, vayan, tienen un editorial que nos llama para hacer un pedazo, ok, hacemos un recorte de 15 minutos de la obra, y vamos, y lo hacemos, y vienen los de la varieté de segundo que quieren que dirijamos o que hagamos como las presentadoras, y lo armamos, ¿no? Como todas esas cosas que tienen que ver con el deseo, y que, nada, ¿no? Como la organización y la disponibilidad de tiempo, porque la realidad es que, nada, es un grupo que lo construimos durante el macrismo, entonces también emerge mucho la necesidad económica individual de cada una, hasta dónde poder poner el tiempo, ¿no? Como hacer convivir la realidad con el deseo y el imaginerío. Pero desde ese lugar empezamos a trabajar con este nuevo material, que está ahí como a fuego lento, pero bueno, un poco el año pasado hicimos un work in progress de este material, como para ya también la necesidad propia de decir, ay, queremos hacer algo nuevo, ¿no? Empezar a ver desde dónde nos paramos, porque la decisión del material que trabajamos surge de la escuela, entonces hay como una partecita que nos falta, digamos, como practicar grupalmente, o que es novedosa para nosotras todavía. Y bueno, en el medio de la pandemia, así que estamos ahí con esa intención de seguir trabajándolo. Por suerte nos hemos podido, en la medida que se puede, no sé si adaptar, pero sí sostener un espacio de grupalidad muy concreta, y deseando eso, que se abra un poco la cuestión y poder trabajarlo, ¿no? Está ahí el deseo de nosotras, es el mismo que el de ese comentario, ¿no? Como poder tener un nuevo material también. Sí, creo que hay algo, me quedé saludando acá, la veo a Sara en sala y la estuvimos nombrando tanto, así que bienvenida Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pude conectarme solo ahora que estaba dando clase, así que acá estoy. Qué alegría, qué alegría que es. Ahí tienen, digo, tienen a Altair, ¿no? Como quien, digo, no me cuesta decir pasados y presentes porque creo que en estas voces en común, digo, siguen estando. Y pensaba algo mientras voy contando en esta cuestión de moderadora, que nos quedan algunos minutos, que se animen a hacer las preguntas, los comentarios o reflexiones en torno a lo que hemos escuchado, no necesariamente preguntas. Creo que también hay algo en el territorio de la calle, ¿no? Y en las prácticas escénicas que circulan en la calle, y las identidades que se han abierto en la última década, ¿no? Antes hablaba acerca de esta suerte de actividad donde tenemos que decir que el arte público no es un delito, y cómo tomar esto, que hay algo que también este grupo tiene, en el que ha convivido con otros grupos, pero mucho más fuerte, ¿sí? Que tiene que ver con esta lógica en una espacialidad donde hay mucho activismo, ¿no? Esta idea de otras prácticas que no son teatrales, pero que se motorizan en esta suerte de fuerza que cobra el espacio público, sabiendo que lo lúdico engendra lo político, ¿no? Y que en este sentido, aún para prácticas que no son artísticas, el lenguaje artístico, ¿no? Se vuelve una posibilidad de hacer
activismo, digo, sobre ciertas causas o ciertas cuestiones. Y ahí creo, ahí tiene que ver con lo de Paula decía, ¿no? Nos piden las presentadoras, y ahí nos ponemos los gorros y ahí vamos. Y ahí vuelve a aparecer la palabra, y ahí adaptamos, ¿no? Ahí volvemos a funcionar. No sé si, yo creo que interrumpí algo que iba a decir, no sé si Luz quiere sumar algo, si Sara quiere sumar algo a lo que venimos charlando mientras quienes están presentes tienen ganas de hacer algún tipo de comentario y lo hacen. Yo tenía ganas de sumar algo que tiene que ver más con este año, para no decir esto que todos somos positividad y fuerza y todo lo demás, también mostrar el lado humano que nos acontece totalmente. Este año a nosotras nos llevó muchas instancias de reflexión, muchas instancias de hacernos preguntas acerca de la grupalidad, de revisarnos, así como a cada una también le pegó en el lado personal, por lo menos a mí. La grupalidad nos llevó en este contexto nos llevó a hacernos preguntas acerca de qué es lo que estamos haciendo, de a dónde queremos ir, qué es lo que estuvimos haciendo hasta este momento, cuál es nuestra identidad, cuáles son las ramas o de dónde nos agarramos para seguir convocándonos como grupo también, como seguir eligiéndonos, como estábamos diciendo. Y para mí es algo que yo quería mencionar porque es algo que en este año hemos tenido, para mí, un crecimiento muy grande como grupo. Porque en todo esto de toda esta pandemia y esta locura, el permitir como una cierta calma a todo esto, como veníamos diciendo, somos tan multitasking nosotras, que queremos hacer tantas cosas al mismo tiempo, que a veces no teníamos el tiempo para sentarnos y tener una charla y ver cómo estamos, que fue una de las cosas que en unas charlas de fin de año, cuando repensamos, decimos, estaría bueno tener más charlas durante el año, hablar más de cómo estamos en nuestra cotidianidad. Y este año recién, por ejemplo, yo pude como expresar al grupo y hablar, no como mi consultorio psicológico, porque para eso tengo mi terapeuta, pero sí como un lugar en donde es un lugar de apoyo también, un lugar en donde una en este caso yo, puedo decir, chicas, estoy para el orto, o sea, perdón por la palabra, pero estoy para el orto, y yo creo que es necesario que ustedes lo sepan, me parece responsable, porque soy parte de esta grupalidad. Y creo que eso ha sido un crecimiento muy fuerte para nosotras este año. Quería mencionar eso, me parecía importante. Le sumo dos cosas acá. Bueno, por un lado, Lore dice, es muy valioso ver cómo siendo un grupo tan joven ya son escuela dentro de lo callejero, su labor es muy valiosa para las egresadas de la escuela, tanto camadas previas como posteriores. Por un lado les pregunta si son conscientes de eso, o sea, bánquense el saco que le están poniendo. Sí, por otro lado, creo que se suma esto, Lailén dice, ¿cómo están pensando, si es que lo están pensando, el abordaje de la calle ahora, que el nuevo contexto modificó bastante los espacios públicos abiertos? Bueno, es una pregunta bastante interesante, creo, y que de hecho surgió bastante este último tiempo, ¿no? Que de repente se empezaron a habilitar nuevas cuestiones, ya con respecto a lo puramente social implícito, y también desde el grupo para adentro, ¿no? Como pensar en este momento de repente, proyectar hacia adelante, era como, uff, ¿qué onda, no? Como ya personalmente nos cuesta proyectar a cada uno por la situación mundial y país, grupalmente también era como, ¿qué onda? ¿A dónde estamos proyectando, no? Y a su vez, a su vez y todo, iban surgiendo nuevos proyectos y nuevas ganas de hacer otras cosas. Entonces, como que está la energía y las ganas siempre de continuar, obviamente, y estamos repensando las maneras y reviendo de qué forma está cada una como para
encarar esto de manera tanto personal como grupal, porque bueno, ya desde el vamos es una situación muy complicada, y cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera al respecto, y en base a eso, bueno, ver cómo podemos accionar juntas, ¿no? Creo que es algo que todavía lo estamos pensando. Sí, en cuanto al material nuevo, hay una ventaja que presenta respecto a este contexto, que es que nosotras iniciamos investigando a partir de textos que elegimos individualmente y con este cruce de propuesta expresiva que nos hizo Héctor. Entonces, de alguna manera, la pandemia nos encontró investigando de manera individual, pensando en un espectáculo que reúna todos estos pequeños momentos o situaciones. Entonces, creo que para responder esta pregunta de cómo nos imaginamos una posible vuelta, creo que esto es una ventaja porque todavía, excepto en una escena que es la de luz, que es la que más intercambio físico y contacto tenemos, el resto se adapta, me parece, a mostrar escenas individuales que no tengamos tanto contacto, así que sí calculamos que eso se va a sostener porque es un poco lo que nos está imponiendo las condiciones sanitarias, ¿no? Y sí, con muchas ganas de empezar a probarlo en el espacio, en el parque, estamos con intención de volver a hacer algunos ensayos, ¿no? De a 2, de a 3, con mucha distancia, tomando todos los recaudos, pero sí como tuvimos todo el año de trabajar a través del Zoom, que bueno, está interesante porque pudimos sostenerlo como un espacio de resistencia, pero necesitamos esto de ir y poner el cuerpo en el espacio y empezar a sentir todo eso que se siente distinto, completamente distinto en el espacio abierto que dentro de una sala o un espacio cerrado. Y después con respecto a lo que nos decía Lore del ser escuela, nosotros creemos que somos un reflejo de la escuela y que debemos mucho a este proceso de 2 años. Aprendimos mucho y estamos profundamente agradecidas con esa experiencia y también de todo lo que los docentes de este curso hermoso, que no queremos dejar de mencionarlo, tienen y nos han traspasado, digo. No somos más que eso, que el reflejo de lo que aprendimos ahí, lo que decidimos sostener y seguir seguramente explorando y creciendo, pero como que la base está en la escuela que fue nuestra escuela, eso quería también decir. Sí, yo quería sumar capaz a lo que decía Anto antes sobre la vuelta al espacio público, que más allá de las decisiones que amerite tomar como puesta, me parece que es verdad que el espacio público sufrió ciertas modificaciones, que no vamos a volver al mismo espacio público que dejamos en diciembre, tanto estructural como socialmente. Hay ciertos espacios que ocupábamos que ahora están ocupados por otros grupos con otras temáticas y que creo que todavía, no sé si estamos como pensando en esa dimensión, si estamos charlando, pero me parece que lo que merita eso es la vuelta en sí, como volver a ocupar el espacio y ver también cómo ir resolviéndolo, como que no tenemos todo cerrado en ese aspecto, porque obviamente todavía no pudimos volver al territorio, como que ahí vamos a tener realmente. Sí, y también tener en cuenta que tenemos como la ventaja de ser pocas, como que hay algo de que no somos un grupo de 25, que la verdad que volver a ensayar es un problemón, como que hay algo del número ahí que nos ayuda, ¿no? A pensar posibilidades cuidadosas. Creo que hay algo que ponen de relevo en donde todos estamos incluidos en algo concreto que es, si hay algo que hoy se puso en evidencia es que hay otros actores sociales, ¿no? Que ocupan lo público como un lugar que empiezan a transitar porque el espacio, digamos, porque otros espacios están atravesados por esta incertidumbre en la que estamos. Y hay algo que uno lo piensa como, bueno, ¿qué relación mantengo con mi par en este juego? Pero hay algo que no podemos sortear todavía, que creo que lo que aventaja
a esta grupa como a otras es en principio el sentido común, el cuidado, que es también cómo me voy a relacionar con este otro, que es el espectador, que también va a venir desde otro lugar a ocupar el espacio. Sobre eso no podemos hoy, ¿no? Salvo crear algunas hipótesis provisorias, porque sabemos que hay un habitar en común que se crea en ese espacio de pertenencia. Entonces, digo, esto no es un territorio que es peligroso crear definiciones, ¿no? Porque eso también puede llevar a la decepción. Por un lado, avisando que, bueno, nada, en estos encuentros que tienen una duración, tenemos todavía 5 minutos para quienes quieran decir algo o comentar algo. Acá, Erika Alessandro, que es la profe, una de las profes del curso, dice: felicitaciones, hermoso escuchar la pasión que tienen. Digo, me parece que esto es algo que creo que todo, digo, yo tengo la ventaja de ser moderadora y les había prometido no llorar, porque a cada una las conozco y me estoy portando bien, pero tiene que ver con esto, ¿no? De sentir que algo aloja sentido, ¿no? Y que esto lo vuelve a poner en evidencia, y que estos encuentros, parte de ser gratificante tiene que ver con esto, ¿no? No sé si tienen ganas, digo, yo las sigo mirando, si tienen ganas, la última palabra la tienen que tener ustedes, ¿sí? Así que a mí me gustaría que cierre cada una planteando algo que tengan ganas de decir antes de que demos por cerrado este cuarto encuentro. A mí me gustaría tal vez como, nada, compartirles que también con la propuesta que nos hicieron, digo, para nosotras es como hermoso que hayan pensado en traernos como grupo, digo, hay algo muy lindo ahí, que nos emociona, la verdad que nos emociona un montón. También pensando que nosotras, la mayoría hicimos el curso en una instancia que ya no es tal vez la que es ahora, digo, como también traer ese pedacito de la historia dentro del parque. Y después, para mí lo más lindo que surge con esta invitación es como... Uy, algo que se cayó en mi casa. No, como esto de que nosotras, es lo que venís diciendo vos, ¿no? Ahora somos un grupo joven y que la construcción de la historia todavía no está como muy cerrada, y fue re interesante para mí como en esta última semana en realidad, encontrarnos y recordar como muy vívidamente qué había visto cada una, ¿no? Y después con todo eso empezar a amasarlo, a decir, ah, mirá, vos lo viviste así, para mí fue que alguien dijo esto primero, no, yo sé que lo hablamos antes de tal manera, ¿no? Como revisar la historia desde ese lugar que es grupal, pero que también aloja mucho sentido y muchas preguntas, y que algo muy para mí revelador de todo esto fue como decir, wow, la mayoría de las decisiones se van tomando en el hacer, y tal vez no hay algo de, bueno, vamos a constituir un grupo de 10 años donde vamos a hacer tantos espectáculos, ¿no? Porque somos como muy, muy tocs todas y tal vez imaginamos que es así, y después darse cuenta que en realidad la mayoría de las respuestas están en el sostén del trabajo. Eso es como, para mí fue como la revelación de todos estos encuentros, ¿no? Que tuvimos previos y que hoy también aparece. Sí, también algo que surgió en estos encuentros previos es un poco acompañando lo que decía Pau, como el sostener el compañerismo, como más allá de que nuestro eje y lo que nos reúne es la tarea y lo que hacemos, capaz por fuera, como somos amigos, tenemos una relación de amistad, pero lo que nos sostiene es eso, el compañerismo, como el escuchar qué le pasa al otro, qué necesita el otro, y que el grupo está compuesto por estas individualidades que se reflejan también en la visión de nuestra historia, que es súper subjetiva, porque cada uno tenía una visión distinta, y así también en nuestra cotidianidad. Bueno, y después también reafirmar esto que decía Pau, que para mí, bueno, y para nosotras es súper emocionante como poder volver a un espacio de la escuela,
Y nada, la importancia de construir y sostener espacios a los que se pueda volver, como me parece súper lindo, y nada, como que nos hace de casita. Y eso. Sí, creo que está todo dicho. Agradecer la invitación. Nosotras sí, nos sentimos completamente parte de esta familia callejera que se crea a partir del curso. Agradecer la presencia, digo, no quiero dejar de nombrarlos, a Juanse, a Pau, a Francesca, que fueron compañeros nuestras del curso, y que es hermoso volver a encontrarlos acá, a Sara, que fue parte de nuestra grupa, bueno, y a todos los que se sumaron hoy, que es lindo también este espacio de encuentro, y necesario también. Acá le Yo están también, dejando, perdón, Flor, sí. no, diga, acá le están dejando muchos elogios, porque quiero que la última palabra la tenga, así que la va a tener Flor. Maga dice, creo que somos varios los egresados que nos emociona ver la evolución del trabajo, del compromiso que han tenido durante estos años, apoyan el trabajo y la continuidad de este hermoso grupo. Bianca, sí, que es una de las compañeras que en este momento está haciendo el curso, dice, muy lindo escucharla, están apasionadas y organizadas con el teatro y con el trabajo, ¿sí? Ana dice, gracias por tanto entusiasmo. Así que ahora sí, Flor, vos sos la que das el cierre. Igual falta Lucecita, que también... Luz, perdón. Pero yo voy a decir algo muy cortito. Primero, bueno, obviamente adhiero con mis compañeras, estamos totalmente agradecidas. También mencionar que como por una, no sé si creemos en el destino, en el azar, no sé, esas cosas del universo, pero ninguna de nosotras es de capital, de Buenos Aires capital. Todas somos, bueno, con Pau somos provincianas de la afuera, ella del sur, yo del norte, Alti y Perry son del conurbano bonaerense, Luz es de Pilar, y Sara es italiana, claramente. Y como lo que yo quería decir es que muchas veces en esto del apuro de la vida, uno que medio se olvida en dónde está, o dar las gracias, o el agradecer, ¿no? El agradecer por dónde está. Y yo me acuerdo no sé, tenía 20 años cuando me vine acá a Buenos Aires y que empecé a actuar y empecé a estudiar actuación, y como con este deseo, ¿no? De en algún momento poder tener un grupo de teatro. Siempre, o sea, como de poder actuar, de tener un grupo y de actuar acá en Buenos Aires. Ese era mi deseo desde que yo vivía en La Rioja. Y eso me digo que uno se lo olvida. Yo me olvidé que ese era como un deseo fundante en mí. Y me emociona muchísimo porque, bueno, hoy voy a llorar como siempre, soy canceriana, perdón, pero es como veo todas estas caras y me emociona porque es como el reconocerme a mí misma también, que estoy en donde soy feliz, y eso es como, bueno, chao. Bueno, ahora es el momento en el que lloramos todos. Yo llegué 1 hora tarde, pero no importa, estoy llorando igual. Bueno, nada, qué sé yo, está todo recontrarredicho. Si bien no estuve en la primera parte de esta charla, estuve en la previa donde no sé si contaron, pero organizamos detalladamente cómo iba a ser esta charla. Seguro que fue otra cosa y me alegra mucho que fuera. Pero bueno, nada, agradecerles eso, mucha gratitud por el proceso, por lo compartido y por estar acá hoy. Bien, como moderadora me toca ahora decirles a todos, gracias por estar en este cuarto encuentro, ¿sí? Que el curso ha organizado para poder pensarnos y no vivir la virtualidad como un confinamiento, sino como un espacio realmente de celebración, ¿sí? Y lo vemos, digo, emocionarnos porque yo me encuentro que de repente se abre la ventanita y después del nombre propio hay una se cerró a propósito para que yo no llore, ¿no?
pero digo, muchos egresados, muchos de las fotos, de esa foto inicial, ¿no? De ese proyecto compartido en el curso en el 2016. Digo, somos una familia y la práctica nos reúne desde el deseo y la felicidad, y la tarea nos explica. Les invitamos, seguramente van a encontrarse tanto en el Teatro Callejero, como en el Instagram, como en nuestro espacio de YouTube con este encuentro filmado, para poder, ¿sí?, pasarlo, guardarlo, volverlo a escuchar desde otro lugar cuando quieran, y sabiendo que la promesa de nuestro último encuentro este año va a ser con la Runfla en el mes de noviembre. Desde ya les agradecemos a todos, ¿sí?, la posibilidad de estar acá. Y bueno, ahora pueden, mientras se van yendo, pueden desmutearse, decir chau, chau, todo desprolijamente, ¿sí?, sin ningún tipo de problema. Gracias por estar a todos.